Estados Unidos tiene más de 165 millones de mujeres, de todas las razas, personalidades y estilos. Pero entre ese inmenso mar de personas, hubo un grupo de hombres que viajó una vez a Finlandia y volvió con una sola frase: nunca he visto a nadie tan hermosa. Mira el vídeo completo para descubrir el motivo. Finlandia es un país nórdico situado en la región ártica, que limita con Suecia al oeste, Rusia al este, Noruega al norte y el mar Báltico al sur. Con una superficie de unos 338.000 kilómetros, Finlandia es el octavo país más grande de Europa por extensión, pero su población es relativamente pequeña, apenas unos 5,6 millones de habitantes. Finlandia es famosa por sus más de 188.000 lagos y sus vastos bosques, que cubren más del 70% del país. El clima es frío templado, con inviernos largos y nevados, y veranos breves en los que la luz del día dura casi las 24 horas. Y no es solo la naturaleza lo que cautiva a quienes la visitan. Las mujeres finlandesas poseen un encanto muy particular. No son estridentes ni llamativas, pero su discreción y sutileza encierran un atractivo irresistible. Su estatura media oscila entre aproximadamente 1,65 y 1,70 metros. Tienen constituciones esbeltas pero fuertes y caminan con una postura erguida. Su piel clara puede parecer pálida en invierno, pero cuando llega el sol del verano nórdico, adquiere un brillo puro y radiante. Su cabello, rubio ceniza, castaño claro o rojo cobrizo, suele llevarse de forma natural, sin colores llamativos ni peinados elaborados, moviéndose libremente con el viento. Sus ojos azul grisáceo, verdes o azules parecen reflejar la profundidad de un lago tranquilo rodeado de bosques de pinos. Sus rasgos faciales son armoniosos sin resultar anodinos: pómulos altos, narices rectas, labios moderados, una belleza que no nace del maquillaje intenso, sino de la simplicidad natural. Muchas jóvenes finlandesas apenas usan pintalabios o máscara de pestañas y aún así irradian pureza y elegancia. Poca gente sabe que Finlandia es uno de los pioneros mundiales en igualdad de género. Ya en 1906 las mujeres tenían derecho a votar y a presentarse a cargos públicos, algo que muchos países europeos de la época ni siquiera podían imaginar. En la lengua finlandesa la palabra gen se utiliza tanto para hombres como para mujeres, reflejando una sociedad que ha eliminado la distinción de género incluso en el habla. Más recientemente, en 2024, más del 30% del capital de inversión del país se destinó a empresas emergentes dirigidas por mujeres, una cifra muy superior a la media europea. En este país, las mujeres no están sometidas a presiones de normas sociales tradicionales. Pueden elegir vivir solas, no tener hijos, dedicarse a sus carreras o adoptar un estilo de vida minimalista, sin juicios. Finlandia honra a las mujeres, permitiéndoles definirse a sí mismas, vivir en armonía con su propio ritmo y sus valores personales. Pero esto también contribuye a la baja tasa de natalidad del país, ya que cada vez más adultos deciden no tener descendencia. A pesar de esa frialdad y compostura, Finlandia encuentra formas muy singulares de celebrar a las mujeres. El Campeonato Mundial de Cargar a la Esposa se celebra cada año en Sonkajärvi. Los hombres deben cargar a sus esposas o novias o incluso una mujer prestada para cumplir las reglas a través de obstáculos, barro y fosas de agua. ¿El premio? El peso de la esposa en cerveza. Al hablar de Finlandia, no se puede ignorar la admirable posición de la comunidad LGBT+, y cómo este país refleja una sociedad progresista. El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal desde 2017.
En 2023, una nueva ley permitió a las personas transgénero autoidentificarse sin necesidad de esterilización ni cirugía obligatoria. Y cuando el reloj marca alrededor de las 9 de la noche, justo cuando el sol del norte finalmente se pone durante los largos días de verano, las jóvenes finlandesas empiezan a aparecer por las calles de Helsinki, Tampere o Turku. Desde los 20 hasta los 30 años se reúnen en pequeños bares, terrazas junto al lago o locales en azoteas. La vida nocturna en Finlandia empieza tarde, normalmente a partir de las 21:00 y hasta las 2 o 3 de la madrugada, especialmente los fines de semana. Tras noches en las que las cálidas luces amarillas rozan suavemente los hombros de las jóvenes finlandesas en pequeños bares, a la mañana siguiente, cuando las calles de la ciudad recuperan su silencio, la gente descubre otra cara muy distinta del país, su arquitectura. No es llamativa como los rascacielos ni está impregnada del encanto del viejo mundo como París o Viena. La arquitectura finlandesa es una declaración silenciosa pero firme, muy parecida a su gente, sencilla, funcional pero llena de profundidad. La vivienda en Finlandia refleja con claridad su clima y su estilo de vida. Los largos inviernos hacen que los residentes pasen mucho tiempo en interiores, por lo que los espacios domésticos priorizan la luz, la calidez y la eficiencia funcional. Grandes ventanales, gruesos muros aislados, suelos de madera natural, chimeneas y tonos neutros como el blanco, el gris y el beige son elementos habituales. Los apartamentos finlandeses quizá no sean amplios, pero están diseñados con atención. Minimalistas, aunque no fríos, con espacios que respiran gracias a plantas de interior y balcones bañados por el sol. El famoso estilo escandinavo debe su reputación precisamente a esa simplicidad y a un diseño centrado en las personas. Una característica distintiva del diseño finlandés es la preferencia por los materiales naturales, especialmente la madera y la luz natural. Desde las tradicionales casas de troncos hasta los edificios modernos, se trata de una auténtica seña de identidad. Además, el reconocido arquitecto Alvar Aalto remarcó en su día que la cantidad de luz natural, el ángulo del sol en las estancias, la vista exterior y el flujo de la naturaleza hacia el interior son elementos fundamentales del diseño. Estas decisiones hacen que las construcciones no solo sean bellas, sino también adecuadas al clima y a la psicología humana. Inviernos largos, días cortos y la necesidad de tener espacios cálidos, confortables y conectados con la naturaleza. No solo las viviendas, sino también los edificios públicos en Finlandia siguen una filosofía muy clara: servir a las personas, armonizar con la naturaleza y evitar la ostentación. La Biblioteca Oodi de Helsinki, que no es solo una biblioteca, sino un centro comunitario multifuncional, incluye un cine, zonas de conferencias, áreas de juego infantiles, cafetería y un estudio de música. Todo ello integrado en un espacio abierto, dominado por la luz natural, con interiores curvados de madera que parecen una escultura viva. Este tipo de diseño convierte el edificio en un destino para todas las edades, no solo para leer, sino para aprender, relajarse, trabajar y conectar con otros. Otro ejemplo es Finlandia Hall, uno de los edificios más emblemáticos de Helsinki, diseñado por Alvar Aalto y destinado a conferencias, actuaciones y eventos. El edificio fue renovado a principios de 2025 con paneles de mármol Lasa, del Tirol del Sur, Italia, sustituyendo al anterior mármol de Carrara por su mayor durabilidad en el clima del norte. Su diseño va más allá de lo estético, es una experiencia. Cada detalle, desde los pomos de las puertas y la iluminación hasta las baldosas del suelo, está cuidadosamente elaborado para crear un marco para las personas, de modo que se sientan cómodas, naturales y en paz.
escuelas, guarderías, hospitales y nuevas zonas residenciales adoptan también una arquitectura orientada al bienestar mental, luz natural, espacios abiertos, diseño accesible para personas con discapacidad, aislamiento acústico y materiales ecológicos. Mientras tanto, las zonas urbanas modernas suelen integrar pequeños parques, senderos, paradas de autobús y espacios comunitarios, favoreciendo la conexión entre los residentes y con la naturaleza. Entonces, ¿realmente vale la pena visitar este país? Deja un 1 en los comentarios y sigue viendo el vídeo conmigo. Finlandia, con más del 70% de su territorio cubierto de bosques y lagos, es un destino ideal para quienes buscan espacios abiertos, silencio y una conexión más profunda consigo mismos, ¿no? Uno de los lugares más destacados es el Parque Nacional de Nuuksio, a solo unos 30 kilómetros de la capital, Helsinki, lo que lo convierte en la escapada perfecta para una pequeña huida al bosque por la tarde. Toma un autobús público para salir de la ciudad y observa cómo el paisaje se vuelve más verde mientras entras en un aire fresco rodeado de pinos y aguas tranquilas. Aquí, las rutas de senderismo van desde 1,5 kilómetros hasta 17 kilómetros, con lagos cristalinos que reflejan los tonos silenciosos de las hojas otoñales. No tienes que viajar lejos para sentir que has escapado de la ciudad. Si vas más al norte, encontrarás el Parque Nacional de Koli en Karelia del Norte, donde colinas boscosas rodean el lago Pielinen, creando panoramas que inspiraron a pintores y compositores. En lo alto de Ukko-Koli, de pie sobre el lago inmóvil y bajo la niebla matinal, entenderás por qué la naturaleza finlandesa es admirada en todo el mundo. Es pura, sana y casi sagrada. Vengas en verano, cuando el sol casi no se pone, o en invierno, cuando la nieve cubre la tierra y puedes ver auroras boreales, cada momento se siente distinto del anterior. En cuanto a los costes de viaje, un viaje típico a Finlandia no tiene por qué ser excesivamente caro. De media, un viajero solo podría gastar alrededor de $212 al día en comida, transporte y alojamiento. Es más alto que en algunos países europeos, pero sigue siendo manejable si planificas bien y reservas con antelación. En las zonas naturales, muchos senderos, caminos forestales y lagos son gratuitos gracias al reconocido derecho de todo ciudadano a circular libremente por la naturaleza. El alojamiento puede ir desde pequeñas pensiones hasta cabañas junto al lago, con precios normalmente entre $80 y $150 por noche, según la temporada y la ubicación. A la hora de planificar, ten en cuenta que las temporadas altas para el turismo de naturaleza son el invierno, para ver auroras, y el verano, por las largas horas de luz. Los precios pueden subir. Equipamiento esencial como abrigos cálidos y calzado antideslizante en invierno o bañador y botas de senderismo en verano harán tu viaje mucho más cómodo. Actividades como el piragüismo, el esquí o alojarse en una cabaña junto a un lago son muy recomendables, pero reserva con antelación ya que el número de visitantes en áreas remotas aumenta cada año. Si la naturaleza de Finlandia aporta una sensación de calma, pureza y sanación mental, la vida cotidiana en este país no es menos notable, especialmente para quienes consideran establecerse aquí a largo plazo. Finlandia quizá no sea un lugar del que te enamores a primera vista, pero cuando llevas suficiente tiempo viviendo aquí, entiendes por qué ha sido clasificado durante muchos años como uno de los países más habitables del mundo. Lo primero que hace que mucha gente se quede es la paz y la seguridad. La delincuencia es extremadamente baja, los niños pueden ir solos al colegio sin necesidad de que un adulto los acompañe y los desconocidos pueden dejar la cartera en una cafetería sin miedo a que se la roben.
Existe un sistema integral de bienestar social, desde atención sanitaria pública gratuita o de muy bajo coste, educación gratuita hasta nivel universitario, hasta apoyo por desempleo y ayudas a la vivienda para inmigrantes legales. El coste de vida en Finlandia puede ser más alto que en algunos países europeos, especialmente en Helsinki, la capital y centro económico, donde el alquiler de un piso de una habitación suele oscilar entre 800 y 1.400 euros al mes. Sin embargo, a cambio, la calidad de vida es muy alta. Aire limpio, transporte público puntual al minuto y un sistema eficiente y cívico de autobuses, tranvías y metro. Los finlandeses pueden parecer fríos al principio, pero una vez que entablas cercanías son genuinamente cálidos. Te acostumbrarás a que nadie te hable en medio de una multitud, pero si alguna vez necesitas ayuda, se detendrán, te escucharán y actuarán de inmediato. Hay un profundo respeto cultural por el espacio personal, lo que hace que la vida diaria sea más respirable, especialmente para introvertidos o personas independientes. El clima puede ser un desafío, los inviernos largos y la poca luz solar pueden hacer que los recién llegados se sientan decaídos, ¿no? Ya vas. Sin embargo, la mayoría de los habitantes tiene sus propias formas de adaptarse. La sauna forma parte de la cultura nacional, no solo para limpiar el cuerpo, sino para calentar el espíritu. Muchos finlandeses dan paseos por el bosque después del trabajo o leen junto a la ventana mientras cae la nieve. Pequeños hábitos que hacen que la vida se sienta un poco más poética cada día. Para quienes buscan un lugar que no sea ruidoso, que no sea excesivamente competitivo, pero suficientemente profundo como para sentir, y lo bastante pacífico como para nutrir la mente, Finlandia es una opción que vale la pena considerar. No es un paraíso turístico, sino una tierra para personas que saben vivir despacio, vivir plenamente y apreciar cada momento. Las tradiciones y festivales de Finlandia no son solo ocasiones para celebrar, sino una forma en la que la gente expresa la cultura, la naturaleza y el alma del país. Cuando entras en un festival finlandés, queda claro, no se trata únicamente de fuegos artificiales o de beber sin medida, sino de un momento de comunidad, conexión y significado profundo. En verano, el festival más importante es Juhannus, también conocido como Midsommar, que se celebra a finales de junio. Los finlandeses se reúnen junto a los lagos, encienden grandes hogueras en praderas o playas, cuelgan ramas de abedul, comen, disfrutan de la sauna y bailan alrededor del fuego. La música llena el aire mezclándose con las conversaciones y el sonido del agua, creando un ambiente que resulta a la vez salvaje y familiar. Cuenta la leyenda que si recoges 7 flores distintas y las colocas bajo la almohada en la noche de Juhannus, soñarás con la persona con quien te casarás. No es solo folclore, es una tradición transmitida de generación en generación que mantiene vivo ese sentido de conexión con la naturaleza. Otra tradición muy finlandesa es Istavanpäivä, el Día de la Amistad, celebrado el 14 de febrero. A diferencia de muchos países donde esta fecha se centra en el romance, en Finlandia la gente regala tarjetas, chocolates o pequeños obsequios a amigos, familiares y compañeros de trabajo, independientemente de si tienen pareja o no. Refleja una filosofía fundamental en este país. El afecto no está reservado a una sola persona, sino que se comparte con la comunidad. En cuanto a festivales culturales y musicales, Finlandia tampoco se queda atrás. El Kaustinen Folk Music Festival, que se celebra cada verano en la localidad de Kaustinen, es el mayor festival de música folk de la región nórdica y atrae a miles de músicos y a decenas de miles de asistentes. Los sonidos de violines, acordeones y danzas tradicionales resuenan en el aire,
animados pero profundamente arraigados a la identidad del lugar. Tampoco pueden pasarse por alto eventos como el Helsinki Samba Carnaval, un acontecimiento único que transforma la capital en un vibrante desfile de samba al estilo brasileño cada mes de junio, toda una celebración de la apertura y el espíritu multicultural de Finlandia. Y si visitas el país en invierno, podrás presenciar tradiciones como Itsenäisyyspäivä, el Día de la Independencia, el 6 de diciembre, cuando todo el país enciende velas en las ventanas, participa en desfiles y rinde homenaje a quienes sacrificaron su vida por la independencia. O el Día del Kalevala, el 28 de febrero, dedicado al Kalevala, la epopeya nacional que constituye un pilar de la identidad cultural finlandesa, ¿no? Para asistir a estos festivales, los visitantes deben ir preparados, vestir ropa de abrigo incluso en verano junto al lago, ya que las noches pueden ser frías, llevar calzado antideslizante en invierno o en zonas remotas, y reservar alojamiento con antelación porque los complejos, cabañas y casas a la orilla del lago se llenan rápidamente. Los costes pueden variar. Las entradas para los grandes eventos culturales van desde unas pocas decenas hasta varios cientos de euros y el alojamiento junto al lago durante Juhannus suele tener un precio elevado. Sin embargo, muchas actividades al aire libre, reunirse junto al lago, encender hogueras, pasear por el bosque, son gratuitas o de muy bajo coste, por lo que con buenas decisiones puedes disfrutar de una experiencia completa sin necesidad de un gran presupuesto. Los finlandeses no son ruidosos, no les gusta presumir, pero es precisamente esa naturaleza reservada lo que los distingue. No hablan mucho, pero cuando lo hacen, sus palabras tienen peso. En la comunicación diaria, los finlandeses valoran la honestidad, la puntualidad y el respeto por el espacio personal. No empujan, no tocan sin necesidad y, desde luego, no se entregan al small talk excesivo, algo que puede hacer que los extranjeros los perciban como distantes al principio. Pero una vez lo entiendes, ves una comunidad profunda y cálida a su manera. Los finlandeses aman la naturaleza como si formara parte de su instinto. Los fines de semana están dispuestos a dejar la ciudad para ir al bosque, al lago, a la sauna, o simplemente a sentarse en silencio junto al agua sin necesidad de grandes conversaciones. Respetan el silencio, no solo como ausencia de sonidos, sino como forma de vida. Desde pequeños los niños aprenden independencia, paciencia y a no molestar a los demás, a menos que sea realmente necesario, ¿no? En el trabajo son profesionales, puntuales, no ponen excusas y, lo más importante, no presumen. Una actitud humilde e igualitaria atraviesa todos los niveles, desde comerciantes hasta profesores universitarios. Pueden ir en bicicleta a la oficina, almorzar de manera sencilla, pero vivir plenamente, porque no persiguen lo externo, encuentran el valor en su interior. Los finlandeses pueden parecer fríos, pero cuando sonríen, esa sonrisa es auténtica. Cuando se convierten en tus amigos, son leales, honestos y no esperan nada a cambio. Son el tipo de personas a las que no es fácil acercarse, pero que, una vez caminan a tu lado, llegan muy lejos contigo. Gracias a eso, incluso viviendo en un clima duro, su cultura ha permanecido resistente, bondadosa y firme, como una roca en un bosque nevado. Y por esa razón, los finlandeses no necesitan destacar, pero siempre se ganan el respeto. En muchos países, el juego se esconde en llamativos casinos, pero en Finlandia está el oso a la vista de todos, en supermercados, gasolineras e incluso en la esquina de una pizzería. Puedes entrar a comprar leche o pan
y justo a tu lado una máquina tragaperras parpadea con fuerza invitándote a jugar. La imagen me sorprendió. En un país considerado a menudo como modelo de sociedad nórdica, el juego se ha filtrado profundamente en la vida cotidiana. Según las estadísticas, alrededor del 4,2% de los finlandeses de entre 15 y 74 años tienen problemas graves de juego. Puede parecer un porcentaje pequeño, pero en números reales son más de 200.000 personas, casi la población de toda la ciudad de Turku. Y esa es solo la cifra oficial. En realidad, muchos juegan en silencio, sin que nadie lo note hasta que las deudas se acumulan o las familias empiezan a desmoronarse. Una vez observé a un hombre de mediana edad en un supermercado de Espoo. Llevaba una chaqueta de trabajo y el recibo de la compra en la mano, pero se quedó decenas de minutos frente a una máquina tragaperras. Tenía la mirada vacía, como si las ruedas giratorias lo hubieran absorbido. Cada vez que la máquina hacía ting, introducía otra moneda esperando que esta vez fuera diferente. Detrás de él, una anciana que esperaba para pagar negaba la cabeza de vez en cuando. Y no pude evitar preguntarme, ¿cuántas familias habrán sufrido por culpa de estos giros sin alma? Lo llamativo es que el sistema de juego en Finlandia está gestionado por una empresa estatal y la mayor parte de los beneficios se destina a programas de bienestar social. A primera vista suena razonable, el dinero del juego vuelve a la comunidad. Pero si miras con más atención, parece un círculo vicioso, el bienestar financiado por las propias adicciones de la población. Un estudio incluso muestra que las personas solitarias, quienes beben mucho y los fumadores, tienen varias veces más probabilidades de volverse adictos al juego. En otras palabras, las tres grandes cargas de Finlandia, soledad, alcoholismo y juego, están estrechamente entrelazadas, creando un torbellino del que cuesta escapar. Durante años Finlandia ha sido catalogada de forma constante como el país más feliz del mundo. Cada vez que se publican las clasificaciones, los medios internacionales se llenan de imágenes de lagos cristalinos, infinitos bosques de pinos y gente tranquila y segura. Sin embargo, esta misma corona de la felicidad se ha convertido en una presión invisible dentro de la sociedad finlandesa. Cuando el mundo entero cree que vives en un paraíso, se vuelve mucho más difícil admitir que no eres feliz. Los estudios sociológicos señalan un fenómeno particular. Cuanto más se etiqueta a un país como feliz, menos probable es que sus ciudadanos hablen abiertamente sobre sus problemas mentales. En Finlandia esto se refleja claramente en el alto porcentaje de personas que guardan silencio antes de buscar ayuda psicológica. Muchos se sienten perdidos, incluso equivocados, ¿no? Porque sus vidas personales no encajan con la imagen idealizada que transmite la prensa internacional. Esta brecha entre expectativas y realidad genera una especie de doble presión. Por un lado, los finlandeses disfrutan de uno de los mejores sistemas de bienestar, educación y salud del mundo. Por otro, cargan con el miedo de que admitir su infelicidad les haga parecer diferentes o fuera de lugar ante su comunidad. Como resultado, muchos eligen el silencio soportando sus problemas en privado o recurriendo al alcohol, al juego y a otros hábitos perjudiciales como formas temporales de calmar el vacío. Finlandia es uno de los líderes mundiales en tecnología. Desde la educación y la sanidad hasta los servicios públicos, todo se ha digitalizado rápidamente.
La gente está acostumbrada a hacer casi todo desde el teléfono móvil, reservar citas médicas, realizar pagos, presentar formularios administrativos. Pero esta comodidad también trae una desventaja oculta, una creciente dependencia de la tecnología y un aumento de la distancia entre las personas. Encuestas recientes muestran que Finlandia figura entre los países con mayor uso de Internet en Europa, con más del 95% de los adultos conectándose a diario. La cifra refleja una conectividad impresionante, pero también una realidad. El mundo digital está sustituyendo poco a poco las relaciones cara a cara.